reconocimiento, un homenaje a todas aquellas personas que lucharon y entregaron su vida en la gesta revolucionaria de 1910, cuyo periodo armado de casi 7 años cobró la vida de más de 1 millón de compatriotas. Niños, adolescentes, jóvenes y adultos se unieron para terminar con la dictadura de más de 30 años de Porfirio Díaz y para que nosotros, los mexicanos de ahora, gozáramos de derechos inscritos en la Constitución de 1917. Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. El Colegio de Bachilleres Plantel 15, a nombre de nuestro director, ingeniero José Antonio Venegas Pérez, de nuestro director general, licenciado Marco Licón Barraza, así como de todo su personal y alumnado, les damos la más cordial de las bienvenidas a este importante acto cívico de nuestra Revolución Mexicana, el cual se encuentra restringido en número de personas invitadas debido a la pandemia del COVID-19 que vivimos desde hace más de año y medio. Agradecemos al presidente municipal, licenciado Jorge Aldana Aguilar, la distinción de su invitación y la confianza depositada para, en coordinación, realizar este acto protocolario de izamiento a la bandera en honor a nuestros héroes y heroínas de la Revolución Mexicana. En estos momentos llevamos a cabo el izamiento a la bandera e himno nacional con el licenciado Jorge Aldana Aguilar, acompañado por la escolta con el toque de nuestra banda de guerra, a cargo del instructor Eduardo Mendoza Soto, y en la entonación de nuestro himno nacional, también el señor Eduardo Mendoza Soto. Saludar. Atención, saludar. ¡Go!
mexicanos a grito de guerra, el acero apresta y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Sí, oh patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Firme. Ya. Atención de frente. ¿Firmes? ¿Ya? Al conquistar nuestras libertades, hemos conquistado una nueva arma. Esta arma es el voto. Francisco I. Madero. Presento con el debido respeto a nuestras autoridades educativas y municipales. En el presidium y dentro de nuestro público se encuentran alumnos, personal docente y administrativos del Colegio de Bachilleres plantel número 15. En el presidium, honorable cuerpo de regidores y funcionarios municipales. Director de nuestro plantel 15, ingeniero José Antonio Venegas Pérez. Secretario del Ayuntamiento de Camargo, licenciado Salvador Cardosa Carlos. Síndico municipal, licenciado Pedro Acosta Guevara. Y el presidente municipal de Camargo, ciudadano Jorge Alejandro Aldana Aguilar. Muchas gracias por su valiosa presencia. Cree en ti mismo y en lo que quieres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Recibamos a nuestros alumnos con la presentación de biografía de diferentes personalidades de la Revolución Mexicana. Adelante. Buenos días. Mi nombre es Francisco Ignacio Madero. Nací en Parras, Coahuila, el 30 de octubre de 1873, en el seno de una de las familias más acaudaladas del norte del país. Realicé parte de mis estudios en Francia y Estados Unidos. En 1893 me establecí en San Pedro de las Colonias, con la finalidad de hacerme cargo de los negocios familiares. En mi faceta de empresario me caractericé por buscar una mayor justicia social. Por ejemplo, pagaba buenos salarios a mis trabajadores y establecí escuelas de enseñanza básica, comedores públicos y un hospital. Además, aprendí y ejercí la homeopatía para ayudar a los jornaleros de mi hacienda. En 1903 contraje matrimonio civil y religioso con Sara Pérez Romero, quien a partir de entonces se convirtió en mi compañera en la labor de promoción del cambio social y político. En 1904 incursé en el periodismo y la política, en el periódico local El Demócrata, en el que publiqué artículos en los que plasmé mis ideas sobre los derechos humanos, el sufragio y la libertad. En 1908 escribí mi libro La sucesión presidencial en 1910, en el cual hice una dura crítica al poder absoluto y la perpetuación de Porfirio Díaz en la presidencia y propuse la creación de un régimen democrático,
convocando a la creación del Partido Nacional Democrático para contender en las elecciones de 1910. Al año siguiente constituí el Centro Antireeleccionista de México y fundé el periódico Constitucional. A mediados de 1909 inicié una serie de giras que me llevaron a recorrer gran parte del país. El 15 de abril de 1910, durante la gran convención del Partido Antireeleccionista, fui nombrado candidato a la presidencia de la República. En mi campaña, que fue la primera campaña moderna electoral de la historia del país, viajé a varias ciudades convocando multitudes a mi paso y convirtiéndome en un serio desafío para el gobierno de Porfirio Díaz, por lo que éste decidió detenerme con el argumento de que alteraba el orden, siendo aprendido en Monterrey el 7 de junio de 1910. Las elecciones se llevaron a cabo mientras me encontraba cautivo. Como resultado de ellas se declaró el triunfo de Porfirio Díaz para un nuevo periodo. A finales del mes fui trasladado a San Luis Potosí, donde fui puesto en libertad bajo caución. Denuncié y documenté el fraude electoral pidiendo la anulación de las elecciones. Mi reclamo no fue atendido, porque escapé de San Luis y me dirigí a San Antonio, Texas, lugar donde el 5 de octubre de 1910 se publicó el Plan de San Luis, documento que fue distribuido de manera clandestina. En dicho plan se desconocía el gobierno de Porfirio Díaz al declarar nulas las elecciones para presidente y vicepresidente, así como para magistrados de la Suprema Corte, diputados y senadores. Además, señalaba que la vía de las urnas ya no era camino para sustituir a Díaz, por lo que convocaba a la insurrección, para hacer valer los derechos democráticos del pueblo mexicano. Fijando las 6 de la tarde del 20 de noviembre de 1910 como la fecha señalada para iniciar la revolución, y prometiendo convocar a un nuevo proceso electoral una vez que terminara la rebelión. Los primeros levantamientos armados se presentaron en el norte del país, propagándose por otras entidades del centro y sur de la República. El golpe de gracia para el gobierno porfirista se dio el 10 de mayo de 1911, cuando Pascual Orozco y Francisco Villa capturaron Ciudad Juárez. Las negociaciones llevaron a la firma del Convenio de Ciudad Juárez, en el que estipulaban como condiciones para retomar la paz, la renuncia de Díaz y la convocatoria a nuevas elecciones. Se nombró presidente interino a Francisco León de la Barra y me comprometí a licenciar las tropas revolucionarias. Porfirio Díaz renunció a la presidencia el 25 de mayo y al día siguiente entró en funciones León de la Barra. Ingresé a la capital del país el 7 de junio de 1911, en medio de una gran algarabía. En agosto fundé el Partido Constitucional Progresista, del que fui candidato a la presidencia. Aunque conseguí una aplastante victoria en las elecciones realizadas en octubre, y mi gobierno fue un ejemplo de democracia y libertades políticas, que traté de resolver problemas nacionales a través de la ley y las instituciones. Solo pude gobernar 15 meses. Mi gobierno enfrentó 4 rebeliones, la de Bernardo Reyes y Félix Díaz, que buscaban restaurar el régimen porfirista, y de Emiliano Zapata y Pascual Orozco, mis antiguos aliados. El gobierno de Madero no pudo consolidarse y enfrentó una 5ª rebelión de un sector del ejército federal, el ejército al que había derrotado, pero al que había permitido permanecer dando un papel protagónico para combatir las rebeliones. Al estallar la llamada decena trágica el 9 de febrero de 1913, Lauro Villar, jefe militar de la Plaza de Ciudad de México, resultó herido, y no tuve otra opción que nombrar comandante militar a Victoriano Huerta, quien entró en negociaciones con los insurrectos, y tras 10 días de combates en la capital, consumó la traición hacia mí. El 18 de febrero, en el Palacio Nacional, mi vicepresidente José María Pino Suárez y yo fuimos aprisionados, aislados y obligados a firmar nuestra renuncia mientras Huerta asumía la presidencia.
El 22 de febrero de 1913, en compañía de Pino Suárez, fui trasladado a la penitenciaria de Recúmbele y ambos fuimos asesinados a espaldas de dicho edificio. Mi muerte originó una segunda etapa de la Revolución Mexicana que buscaba recuperar mis ideales y culminar mi obra. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Emiliano Zapata Salazar, nací en el estado de Morelos, México, el 8 de agosto de 1879, de origen campesino con gran destreza en las labores de ganadería y de agricultura, habilidades que heredé de mi padre. También venía de una familia de militares, algunos de ellos habiendo sido parte del ejército de José María Morelos y Pavón. A los 9 años empecé a presenciar muchas de las consecuencias del latifundismo porfirista que terminó quitando las tierras de distintos campesinos a manos de los hacendados del lugar. A menudo, siendo aún pequeño, se me escuchaba decir que cuando creciera haría que le devolvieran las tierras a quienes las perdieron. Mi padre, a los 11 meses luego de fallecer mi madre, quien tenía 16 años, en aquel momento esto me terminaría empujando a trabajar como labrador y arriero para seguir evitando los momentos difíciles de la vida en pobreza. Los problemas no se hicieron esperar y al poco tiempo de morir mis padres empecé a enfrentar dificultades. Fue una fiesta patronal en el que las autoridades me aprendieron. En esa ocasión fui rescatado a la fuerza por mi hermano, huyendo del pueblo y escondiéndome en la finca de unos amigos en otro estado, para evitar enfrentar alguna condena. Mi misión como defensor de los agricultores más humildes en contra de los hacendados más poderosos empezó en 1906, luego de pleito en una reunión de Cuautla. Se llegó al tal extremo que no hubo manera de evitar ser reclutado y desde aquel entonces empecé a prestar mi servicio al ejército. Dando inicio así a mi vida militar, empecé formando parte del 9º Regimiento de Caballería. Mi rebeldía lleva a alistarme en el ejército, pero esa fue la escapatoria que encontré para evitar mi muerte, al ser perseguido por el padre de Inés Alfaro, joven a quien rapté y con quien tuve 2 hijos, Elena Nicolás Zapata Alfaro. Fui designado en el ejército como caballero del jefe del Estado Mayor de Porfirio Díaz. Más adelante ejecuté el mismo cargo al mando de Ignacio de la Torre, quien era yerno de Díaz y con quien sostuve una relación de amistad al compartir un gusto en común por los caballos. En 1910 formé nuevamente parte del 9º Regimiento de Caballería, pero esta vez en Cuernavaca, con un simple soldado, y poco después terminaría tomando violentamente las tierras que eran posesión de unos campesinos. Aunque sería perseguido por el gobierno por esta y otras acciones, siendo catalogado como un bandolero. Con el firme propósito de derrocar a Porfirio Díaz y devolver las tierras a los campesinos, aparece el Plan de San Luis, convocado por Francisco Madero en 1910, desde el exilio. Animaba para levantar las armas, acción designadas por Madero a Pablo Torres Burgos y quien me nombró coronel del movimiento. Con la muerte de Burgos tomé la dirección como jefe supremo del movimiento revolucionario del sur, desde donde empieza a tomar acción para la reivindicación agraria. Tiempo después tomé la ciudad de Cuautla y desde allí empecé a distribuir las tierras mientras se llevaba a cabo en todo el país la revolución. A los 6 meses cayó Díaz y huyó al exilio, dejando como interior a Francisco León de la Barra,
Con la caída de Porfirio Díaz viene el Plan de Ayala, al cumplir su promesa de devolver y distribuir las tierras a los campesinos. Amanece al presidente con expropiar a la fuerza dichas tierras, situación que genera entre Madero y su servidor ciertas discrepancias, pues yo quería que de inmediato se devolvieran las tierras robadas y Madero deseaba una reforma política primero. Participé en la Revolución Mexicana como comandante del Ejército Liberador del Sur. Fui asesinado el 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca por Jesús Guajardo. Gracias. Buenos días. Mi nombre es José Doroteo Arango Arámbula, también llamado Francisco Villa. Nací en la hacienda de Río Grande, perteneciente al pueblo de San Juan del Río, en el estado de Durango, el 5 de junio de 1878. Mi padre, Agustín Arango, murió pronto y la herencia que recibí consistió en ser el máximo responsable de mi familia, compuesta por su madre y 4 hermanos, 2 varones y 2 hembras. Desde niño tuve que trabajar duro, jamás fui a la escuela y nunca nadie se ocupó de educarme. A los 16 años mató un hombre que había intentado forzar a una de mis hermanas, por lo que escapé y me refugié en el monte a resultas de este hecho. La vida en las montañas tampoco era fácil y había que robar para sobrevivir, y ese delito se perseguía con dureza, sobre todo cuando un antiguo peón tenía la osadía de robar ganado a los hacendados ricos. A mi cabeza se había puesto precio, por ello cambié mi nombre y adopté el de Pancho Villa, un nombre como cualquier otro, pero con alguna peculiaridad, pues si bien hay muchos Panchos en México, el apellido era el que debería haberme correspondido si mi abuelo Jesús Villa hubiera reconocido como hijo legítimo a Agustín mi padre. Rápidamente me convertí en un bandido generoso, en una especie de Robin Hood mexicano. Hacia 1900 me establecí en el estado de Chihuahua, donde terratenientes y empresarios, al amparo de inicuas leyes, incrementaban sus grandes propiedades con nuevas y mejores tierras. El Plan de San Luis, un llamamiento a alzarse en armas contra el dictador Porfirio Díaz, el 20 de noviembre de 1910, Francisco I. Madero se convirtió en el aglutinador de la rebelión y uno de sus hombres de confianza, Abraham González, me invitó a sumarme. Formé mi propio ejército del norte en México, que contribuyó al rápido triunfo del movimiento revolucionario, que tras la decisiva toma de Ciudad Juárez, Porfirio Díaz tuvo que renunciar a la presidencia y partir del exilio. Viajé a la capital con Madero, convertido ya en presidente efectivo de 1911 a 1913. En Ciudad de México fui nombrado general honorario de la nueva Fuerza de Rurales, pese a la rebelión de Pascual Orozco y Emiliano Zapata contra Francisco I. Madero. Me mantuve fiel a por lo que Victoriano Huerta me envió con las tropas maderistas a combatir a Pascual Orozco, pero Huerta no confiaba en mí y me acusó de insubordinación por haber obedecido una orden suya y me hizo comparecer ante un consejo de guerra, el cual decidió en 15 minutos que debía ser fusilado. La intervención de Gustavo Adolfo Madero, hermano del presidente y miembro del Estado Mayor de Huerta, impidió que la sentencia se cumpliera, pero fui internado en la prisión de la capital. Aproveché la ocasión para aprender a leer y escribir, y en noviembre de 1912 protagonicé la fuga y me refugié en El Paso, Texas. Al caer el gobierno de Francisco I. Madero, por la mano de su hombre de confianza, el general Victoriano Huerta, en febrero de 1913, este se hizo con el poder. Regresé en abril al territorio mexicano con 4 acompañantes, 3 caballos y un poco de azúcar, sal y café, y al cabo de un mes ya había reunido a 3,000 hombres, con lo que inicié la lucha contra Victoriano Huerta a lo largo de 1913. Liberé el estado de Chihuahua, al que seguiría luego todo el norte del país. En mi zona llevé a la práctica 2 de mis ambiciosos proyectos, la creación de escuelas y el establecimiento de colonias militares. Consideré que los ejércitos son los más grandes apoyos a la tiranía y que los soldados debían trabajar en colonias agrícolas o industriales 3 días a la semana. Solo el trabajo duro produce buenos ciudadanos. El resto del tiempo lo dedicamos a la instrucción militar propia y a instruir a su vez a los ciudadanos. Para resolver el problema del comercio por falta de dinero, emití mi propia moneda con la única garantía de mi firma.
Nadie daba crédito a tal moneda hasta que promulgó un decreto que castigaba con 2 meses de cárcel a todo aquel que no la aceptara. En octubre de 1914 se convocó a la Convención de Aguascalientes, que no hizo sino poner al relieve las insalables diferencias. Carranza y su brazo derecho, Álvaro Obregón, representaban el constitucionalismo moderado, Villa y Zapata, la revolución campesina y la exigencia de una inmediata distribución de tierras. La Convención de Aguascalientes tan solo consolidó el acercamiento entre villistas y zapatistas. Se adoptó un programa político claramente zapatista, aunque dio el predominio político militar a Villa. Confiado exclusivamente en las cualidades de mis dorados y de mi división del norte, y entre abril y julio de 1915 fui finalmente derrotado en 4 grandes batallas entre Celaya y Aguascalientes, batallas en las que llegaron a enfrentarse hasta 40,000 hombres de cada uno de los bandos contendientes. En la tercera, una granada villista hizo pedazos el brazo derecho del general Obregón. Derrotado, tuve que retirarme hacia el norte. Regresé a Chihuahua, pero ya como general en jefe de un poderoso ejército, sino a la cabeza de un grupo que apenas contaba con 1,000 hombres. En octubre de 1915, tras obtener el gobierno de Carranza el reconocimiento de los Estados Unidos, decidí atacar intereses estadounidenses para mostrar que Carranza no controlaba el país y enemistarle con el presidente norteamericano Woodrow Wilson. Se trataba de provocar una intervención norteamericana que obligara a Carranza, como representante del gobierno mexicano, a pactar con los invasores para poder así presentarme como jefe máximo de la lucha patriótica y recuperar el terreno perdido. En enero de 1916, mis hombres y yo paramos un tren, hicimos bajar a los 18 viajeros extranjeros, 15 de los cuales eran norteamericanos, y los fusilamos. Como el incidente solo dio lugar a protestas diplomáticas, el 9 de marzo una partida a mi mando se presentó a las 4 de la madrugada en la población estadounidense de Columbus, matando a 3 soldados e hiriendo a otros 7, y además de 5 civiles, y saqueé e incendió varios establecimientos. Tras el asesinato de Venustiano Carranza en 1920, el presidente interino Adolfo de la Huerta me ofreció una amnistía y un rancho en Parral, Chihuahua, a cambio de cesar con mis actividades y retirarme de la política. Depuse las armas y me retiré a la hacienda del Canutillo, el rancho que me había regalado el gobierno. Ahí, con casi 800 personas, todos ellos antiguos compañeros de armas, traté de formar una de mis colonias soñadas militares. Durante 3 años sufrí numerosos atentados con los que salí ileso. Sin embargo, cuando el 20 de julio de 1923 entraba a Parral en mi coche acompañado de 6 escoltas, fui tiroteado y muerto desde una casa en ruinas por un grupo de hombres al mandato de Jesús Salas. Mi asesinato fue investigado por el entonces presidente Álvaro Obregón y por su sucesor Plutarco Elías Calles, temerosos del apoyo que yo pudiera brindar a Adolfo de la Huerta, que aspiraba a suceder a Obregón en la presidencia. Gracias. Buenos días, mi nombre es Adela Velarde Pérez, la primera Adelita. Aunque por lo general la historia cuenta los grandes triunfos de los hombres, sobre todo en cuestiones de guerra, la realidad es que las mujeres han sido parte esencial de la construcción del pasado de la humanidad y la historia de México no es excepción. Las mujeres mexicanas han desempeñado papeles clave en el desarrollo de conflictos sociales que contribuyeron a la construcción del país, ya sea como combatientes, maestras, enfermeras, líderes, por mencionar algunos ejemplos. Una muestra de ello es el papel de las mujeres conocidas como Adelitas durante la Revolución Mexicana. Aunque hoy en día cualquier mujer que participó en la revolución es considerada una Adelita, el término Adelita se refiere más específicamente a las enfermeras revolucionarias. De 1914 a 1917 se registró la afiliación revolucionaria de 124 enfermeras. 19 enfermeras en el zapatismo, 10 en el villismo, 2 convencionistas y 93 constitucionalistas carrancistas. A pesar de que la inmensa mayoría de enfermeras que sirvieron durante la Revolución Mexicana se mantienen en anonimato, una de ellas dio nombre para representar a este rubro tan importante, Adela Velarde Pérez, la primera Adelita. Adela Velarde Pérez fue la mujer cuyo nombre representaría a todas las enfermeras que prestaron sus servicios no solo para cuidar de los enfermos y heridos durante la Revolución Mexicana, sino para cargar armas, encargarse de los alimentos e incluso participar en la batalla si así se requería.
A la corta edad de 14 años huí de mi casa para unirme a la Cruz Blanca Constitucionalista, una brigada itinerante conformada por personal que salió de Laredo rumbo a Ciudad Juárez. En Chihuahua le dije a Leonor Villegas en La Rebelde: señora, yo quiero servir en sus filas. Y desde entonces atendí a heridos y seguí a la brigada hasta su llegada a la Ciudad de México en 1914. Mi destreza y eficiencia me convirtieron rápidamente en una de las favoritas de las tropas. También tuve una destacada participación en contra de la usurpación huertista. Era una mujer bella y generosa, llena de alegría y curiosidad. Mi participación como enfermera atendiendo heridos en los campos de batalla grabó en el imaginario popular de las adelitas de la Revolución Mexicana. Después de la Revolución, trabajé durante 32 años en un puesto burocrático de la Secretaría de Industria y Comercio. Fue hasta 1963 que se me concedió una pensión como veterana de la Revolución. También fui miembro de la Región de Honor Mexicana. Adela Velarde murió en 1971 en Texas, Estados Unidos. Actualmente sus restos yacen en el cementerio de San Felipe del Río, Texas. Gracias. Agradecemos la participación de nuestros estudiantes. A continuación, entonemos el himno de nuestro estado de Chihuahua a cargo de nuestro compañero Eduardo Mendoza Soto. La voz de tu nombre, Chihuahua, entonemos un himno triunfal. Por el mundo tus hijos proclaman, orgullosos su honor y lealtad. Alabemos tu tierra bendita, nuestra cuna y hogar singular. Tu regazo de madre nos brinda un oasis de amor fraternal. Con los brazos unidos haremos de tu tierra, Chihuahua, un Edén. Y al altar de la patria llevemos nuestros héroes de hoy y de ayer. Chihuahuenses, amemos la tierra que también nuestros padres amaron. Heredamos su sangre guerrera y también sus ideales sagrados. A la voz de tu nombre, Chihuahua, entonemos un himno triunfal. Por el mundo tus hijos proclaman, orgullosos su honor y lealtad. Muchas gracias, Atención. maestro. Romper la formación. ¡Ya! Mi arma, las baquetas. Mi amigo, el tambor. Mi corazón, el ritmo. Mi piel, el uniforme. Mi familia, la banda. Mi vida, la banda de guerra. Mi inspiración, mi patria. Con la presentación de marchas y evoluciones de la banda de guerra de nuestro Colegio de Bachilleres Plantel 15, concluimos este importante acto cívico del 111 aniversario de la Revolución Mexicana, agradeciendo a todos y cada uno de ustedes su valiosa presencia. Tengan un excelente día.
Muchas gracias por la excelente presentación de nuestra escolta y banda de guerra a cargo del instructor Eduardo Mendoza Soto. Agradecidos por su presencia, por su valiosa participación. De nuevo, tengan un excelente día. Gracias.